En esta ocasión les vamos a hablar sobre Jean-Paul Sartre. Sus padres fueron Jean Sartre, un oficial naval, y Anna Marie. Su padre murió de fiebre cuando él tenía 15 meses, por tanto su abuelo se empieza a adentrar en su educación. Comienza a enseñarle matemáticas y le introduciría desde muy pequeña a la literatura clásica. Este autor es un filósofo y escritor francés, considerado uno de los más grandes representantes del existencialismo. El hombre está condenado a ser libre. Es una frase célebre que dijo Sartre. Para entender en toda su dimensión lo que Sartre quiso expresar con esta frase, es importante señalar que una de las principales figuras de las ideas filosóficas del existencialismo fue él. El existencialismo es una corriente filosófica que indaga en torno a cuestiones relacionadas con la vida y la existencia, que interroga conceptos como el de la libertad humana y reflexiona sobre los alcances de la responsabilidad individual del hombre. En primer lugar, es importante destacar que Sartre rechazaba la idea de que hubiera un ser superior, el cual determinara el curso de la existencia, lo cual implicaba que el ser humano era responsable de su existencia, de sus acciones y decisiones, y que, como no había nada que definiera su conducta, estaba atado a sus elecciones. En resumen, el hombre era el responsable absoluto de sí mismo, y en consecuencia era el que se inventaba a sí mismo, definiendo mediante su conducta y sus obras y sus actos quién era y cuál era el sentido de su existencia. De este modo, la libertad del hombre, que es parte de la esencia humana, tendría expresión en dos dimensiones. Una objetiva, que significa que la libertad es igualmente vivida por todos, y otra subjetiva, según la cual cada quien vivirá de acuerdo a sus pensamientos y a cada acción. En síntesis, la existencia del hombre que ocurre de manera espontánea, ya que él no se creó a sí mismo, está atada a la suma de acciones y decisiones que a lo largo de su vida irán determinando su existencia, por lo cual se dice que el hombre es responsable del sentido de su propia vida. Así, el hombre es libre de actuar y definirse constantemente, puesto que es inherente a su condición humana, pero está obligado a elegir permanentemente dentro de esta libertad. En 1938 se proyecta como literato y filósofo donde crea su primera obra, La náusea. En 1940 es tomado prisionero por los nazis. Es ahí donde se inspira en dos de sus obras, nombradas Las moscas y El ser y la nada, y se escapa haciéndose pasar por civil. Es hasta 1964 que, aunque suena un poco sorprendente, rechaza el premio Nobel porque tenía por regla declinar todo reconocimiento o distinción. En colaboración con Aaron Ponti y Simon, fundó Les Temps Modernes, una de las revistas más influyentes de la posguerra. En esta ocasión presentamos algunas de sus frases, las cuales fueron tomadas de su primera obra anteriormente mencionada. La primera frase es: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y la segunda frase es: no perdamos nada de nuestro tiempo. Quizá lo hubo más bellos, pero este es el nuestro. Estas frases nos van a servir para reflexionar y más en estos tiempos. Contexto sociocultural. Hay que tomar en cuenta que la Segunda Guerra Mundial ya había sucedido y en esos momentos había una fuerte corriente comunista. También el pensamiento de la izquierda era más influyente debido a la posguerra. Otro suceso que había pasado era la revuelta estudiantil de mayo de 1968. Algunas de sus obras principales son las siguientes. 1. El ser y la nada, 1943. Habla acerca de las diferencias entre las que se entiende el ser de un objeto y el ser humano. Se publicó después de la Segunda Guerra Mundial y habla de cómo el hombre actúa conforme a su pasado, pero se proyecta siempre a su futuro. 2. El existencialismo es un humanismo, 1946. Explica en qué consiste su existencialismo, publicado después de la Segunda Guerra Mundial, relacionándolo con el destino, cómo el hombre puede elegir qué hacer con su vida y que si le lleva por el mal camino, tendrá que atenerse a las consecuencias de sus actos. 3. Las moscas, 1943. Es un libro en el que habla sobre el mito de Electra, en el cual su hermano desea vengar la muerte de su padre a cualquier costo.
tiene un trasfondo en cómo podemos hacer cosas sin pensar en las consecuencias, simplemente cegados por el odio o desesperación, y la moraleja de hacernos responsables sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Como ideas principales de Sartre, tenemos como primer punto el existencialismo. El existencialismo es humanismo. Según diferentes autores, decían que la esencia en el ser humano precede a la existencia. Como ejemplo de esta definición, podemos pensar en una mesa. A la hora de querer hacer una mesa, lo primero que se hace es pensar en hacerla. Primero se le da la esencia y como segundo paso se fabrica, o sea que se le da la existencia. Se dice que la esencia precede a la existencia, pero Sartre pensaba todo lo contrario. Sartre era ateo, por lo tanto él no creía en Dios y no creía que algo tuviera esencia antes de existir. Primero dice que se tiene que existir para después poderle dar la esencia a la cosa o a la persona. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Pero del mismo modo, dice que el hombre no es solo responsable de sí mismo, sino de toda la humanidad, debido a que su existencia tiene un impacto en la humanidad y esto genera que un hombre responsable sienta la angustia, el cual es otra idea principal también de Sartre. El ser y la nada. Esta es la segunda idea del autor Sartre, en la cual es el poder de la nada. El hombre sartriano es estrictamente individual. Cada uno es responsable de su propia interrogación y de su propia acción. Responsabilidad que no puede descargar en nadie más que en sí mismo, que responde tanto a sus acciones como en sus inacciones.